¿Alguna vez te has preguntado o te han preguntado, ¿dónde estaba Dios cuando? Te diré dónde Él estaba. Dios está en el mismo lugar en el que se encontraba cuando Él envió a su Hijo a morir en aquella cruz, para que aquellos que estaban deprimidos, desalentados y destrozados, aquellos que estaban atados, encadenados a sus pecados y eran unos fracasados, pudieran estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahí es donde Dios está. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 31 de octubre de 2024. No sé si tú sabías, pero hoy, 31 de octubre, es una fecha significativa para los cristianos, porque la Iglesia celebra la Reforma Protestante. La razón por la que debemos celebrar este día es porque en un día como hoy, pero hace más de 500 años, Martín Lutero fue a la iglesia del Palacio Castle Church en Alemania y clavó sus 95 tesis en la puerta. Él sacó el evangelio puro al descubierto, pues entendía que la salvación se nos ofrecía como un regalo gratuito de gracia dada a aquellos que creyeran. ¿No es esta una verdadera razón para dar gracias a Dios el día de hoy? ¡Feliz Día de la Reforma Protestante! Si quieres conocer más sobre lo que este evento significa, te invitamos a ir a avivanuestroscorazones.com y buscar en nuestro archivo Reforma Protestante. Y sin más preámbulos, continuamos con la serie titulada Aleluya, una celebración de alabanza. Hemos estado estudiando el Salmo 113 hace ya varios días y ustedes recordarán que este es el primer salmo de una serie de 6 salmos conocidos como el Halel egipcio o el Halel judío. Estos son salmos de aleluya. La palabra aleluya aparece también en otros salmos, pero estos son una serie de salmos que los judíos usaban y usan especialmente cerca de la celebración de la Pascua. Ellos cantan los 2 primeros salmos, el Salmo 113 y el siguiente, al principio de la cena de la Pascua, y los últimos cuatro salmos al final de ella. Y hoy veremos por qué esto es un hecho tan significativo. Estos salmos son de celebración. Ellos conmemoran a Dios salvando a su pueblo, sacándolos de la esclavitud fuera de Egipto. Los judíos habían sido esclavos de Faraón y ahora se habían convertido en siervos de Dios. ¿Y qué es lo que deben hacer los siervos de Dios? Bueno, los siervos de Dios deben adorarle, adorar el nombre del Señor. Y por cierto, cuando estudias la palabra de Dios, no tienes que tener un doctorado en teología, no tienes que ir a un seminario, no tienes que conocer griego o hebreo o los idiomas originales. Una de las cosas que simplemente puedes hacer es meditar en el pasaje, una y otra vez, como he estado haciendo durante estas semanas pasadas. Presta atención a las palabras y a las frases que se repiten. ¿Cuál es la palabra que obviamente se repite en este salmo? Aleluya, Halel, que significa alabar. J-A-H, que se refiere a Jehová, a Yahweh. Alaben a Jehová. Y lo vemos al comienzo del Salmo y también lo vemos al final. Y veremos la importancia de esto. Luego analizaremos el énfasis en el nombre del Señor a lo largo del Salmo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Y cómo es Él? Y todo esto es motivo para alabarle. Si no sabes cómo alabar al Señor, comienza prestando atención a sus nombres. Estudia los nombres de Dios, sus nombres y lo que ellos nos dicen sobre Él. Así que permíteme leer el Salmo 113 otra vez, y como hemos visto tiene 3 estrofas. Hoy nos enfocaremos en la tercera estrofa. Y para ver el contexto, veamos el Salmo completo. Lo voy a leer completo y luego voy a comentarlo por partes. En los primeros 3 versículos, la primera estrofa, se convoca a los siervos de Dios a alabarle a Él. Dice así el Salmo 113. Aleluya,
Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, desde el este al oeste, alrededor del mundo, desde el comienzo del día hasta su fin, todo el día en todas partes. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nosotras somos convocadas para alabar a Dios. Y luego en el versículo 4 se nos dice por qué debemos alabar al Señor. Primero vemos que el Señor está en lo alto. Vemos su grandeza y su exaltación. Versículo 4. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. Versículo 5. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? Aquí vemos que Dios es excelso y que está sentado y Él está exaltado. Pero vemos que Él no solamente está sentado en las alturas, sino que también se inclina a mirar hacia abajo. Versículo 6. Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. O, como algunas de sus traducciones dicen, y se digna a contemplar los cielos y la tierra. Otra traducción del versículo 6 dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y eso nos dice un par de cosas acerca de Dios. Vimos esto en la sección pasada. Primero, la Escritura dice que Él está tan alto, tan exaltado, tan trascendente en su grandeza, que para Él poder ver los cielos y la tierra, tiene que descender. Él tiene que mirar hacia abajo, muy abajo. Así de excelso es Él. Y tú puedes pensar, y con razón, que la tierra está muy lejos de Dios. Sin embargo, también los cielos están lejos de Dios. Él tiene que inclinarse a mirar. Y creo que eso es una parte del significado. Pero también considero que otra parte de lo que esto quiere decir es que Él baja, Él desciende para estar con nosotros. Él se digna, Él desciende a nosotros. Él descendió en forma de bebé, pero también descendería aún más. Él se rebajaría aún más. Él iría a la cruz. Y vemos esto aquí en esta frase. Él se inclina, Él mira hacia abajo, Él se humilla. Ahora, recuerden que Jesús pudo haber cantado estos salmos, comenzando por este Salmo 113, antes de la cena de la Pascua, que Él observó que Él llevó a cabo con sus discípulos allá en el aposento alto, donde Él instituyó la cena del Señor, la última cena, que nosotros todos observamos en el día de hoy. Él salió de aquel aposento alto después que cantó un himno y salió hacia Getsemaní. Y lloró con tal agonía que sudó grandes gotas de sangre. Luego fue arrestado, procesado por 6 juicios durante la noche y enviado para ser crucificado al día siguiente. Los romanos lo crucificaron, los judíos lo crucificaron, la gente religiosa lo crucificó, los paganos lo crucificaron, pero en última instancia, Dios entregó a la muerte a su Hijo. Jesús se humilló. Y entonces aquí, Él alaba, Él canta con sus discípulos en el aposento alto. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. Ahora, aquí tenemos al Señor de gloria cantando esto. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Él canta esto con sus discípulos. El Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas. Jesús había estado en ese asiento a la diestra del trono de Dios por toda la eternidad pasada. Y Él estará allí por toda la eternidad futura. Pero Él dejó ese asiento. Él dejó ese trono. Él dejó ese lugar alto y excelso. Él bajó, descendió, se humilló y durante 33 años Él vivió nuestra vida. Y ahora, en ese aposento alto, Él se inclinó y Él se humilló y descendió
a lavar los pies de sus criaturas, los pies de los discípulos. ¡Cuán maravilloso es esto! Pero eso no es todo. En las siguientes horas, este Dios de asombrosa e increíble majestad, que tiene que humillarse para mirar los cielos, que descendió a la tierra, este mismo Dios uniría majestad y misericordia y se humillaría hasta la cruz. ¡Y qué maravilloso es esto! No en vano decimos, aleluya, alabad siervos del Señor. Bueno, y todo esto que hemos estado viendo es solo un repaso del programa pasado. Veamos entonces hoy lo que dice la tercera estrofa. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. ¡Aleluya! Entonces, hasta aquí hemos visto a este Dios que está en lo alto, que es excelso, que se humilla para mirar lo que está en los cielos y en la tierra. Y vemos a este Dios que se inclina, que desciende, que se humilla tomando la forma de hombre, la forma de Jesucristo. ¿Y por qué Él hace esto? Y vemos la respuesta en la tercera estrofa. Para que aquellos que están abatidos, aquellos que están oprimidos, puedan ser elevados. Él está exaltado, Él está en las alturas y Él mira hacia abajo, se inclina y se humilla para poder levantar a los que están abatidos. Así que nuevamente digamos, aleluya, qué gran Salvador. Así que aquí tenemos un Dios que hemos visto en este salmo, que es trascendente. Él es majestuoso. Él no es un Dios distante. Él no es un Dios que se mantiene alejado, distante. Él no está lejos de su creación caída y corrupta, como lo están los otros dioses paganos, que no te puedes acercar a ellos, no puedes aproximarte a ellos. Sin embargo, aquí tenemos un Dios que se acerca a nosotros como un Dios personal, que se humilla para estar con nosotros, para ser uno de nosotros, para morir nuestra muerte y para que nosotros podamos tener su vida. Y eso es simplemente maravilloso. Noten en el pasaje que Dios no favorece a aquellos que son poderosos o famosos o ricos. Dios favorece a aquellos que menos se parecen a Él, los pobres, los necesitados, aquellos que viven en el muladar. Y la Reina Valera actualizada utiliza la palabra basura. Es un lugar de desperdicios, de basura, es un basurero. Y Jesús fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad, en el Gólgota. Y Él viene para aquellos que son pobres y necesitados y que viven en basureros. Él viene por la mujer estéril, la mujer que clama, Señor, dame hijos, o si no me muero. Él viene por los necesitados, aquellos que llevan algún reproche. El comentarista James Boyce, que ya está con el Señor, escribió esto acerca de este salmo. Lo que asombra al salmista es que este Dios es tan excelso, tan alto, que Él tiene que inclinarse, tiene que humillarse para ver no solo la tierra, sino también los cielos. Y aún así, al mismo tiempo, Él se preocupa por los humildes. Él está exaltado, pero Él se humilla a sí mismo. Y Dios no solo se inclina a mirar hacia abajo, sino que Él desciende, Él baja a salvar a los pobres y necesitados. Dios está en lo alto, Él es excelso. Vemos que su trono está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que Él hace por los pobres y necesitados que están aquí debajo? Él los eleva, Él los sienta junto a príncipes para que puedan estar junto a Él. ¿Y no es esto también maravilloso? La condescendencia de Dios, su humillación. Nunca dejes que alguien te diga que a Dios no le importa. No permitas que nadie te diga, ¿dónde estaba Dios cuando? Te diré dónde Él estaba.
Dios está en el mismo lugar en el que se encontraba cuando Él envió a su Hijo a morir en aquella cruz, para que aquellos que estaban deprimidos, desalentados y destrozados, aquellos que estaban atados, encadenados a sus pecados y eran unos fracasados, pudieran estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahí es donde Dios está. Y el Salmo 113, en el versículo 7, dice que Dios levanta al pobre del polvo. Y eso es bien abajo en la escala socioeconómica, bajo en el estrato social, alguien que no recibe ningún respeto. Las personas no acuden a los más necesitados, a los pobres, en busca de sabiduría, como opciones de trabajo o pidiendo ayuda. Estos son los humildes, los pobres, los necesitados. Ellos no prestan ayuda, ellos la necesitan y ellos están en el polvo. Con frecuencia puedes ver este concepto en el Salmo 119, cuando la Escritura hace referencia a que el alma está tan abajo, tan abatida, que simplemente está en el polvo. ¿Y qué hay más abajo del polvo? ¿Qué está más abajo que el polvo? Él levanta al pobre del polvo. Sin embargo, he aquí lo que más me sorprende de esta frase. En otro salmo, en el Salmo 22, en el versículo 15, donde Jesús el Mesías exclama una profecía mesiánica, Él le dice a su Padre que lo ha abandonado en ese momento en la cruz y dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Verás, la razón por la que Él puede levantar al pobre del polvo es porque Él bajó hasta el polvo de la muerte. Él dejó que Dios lo pusiera en el polvo de la muerte, a este alto, a el santo. El Hijo dice al Padre en el Salmo 22, tú me pones en el polvo de la muerte, y ahí es donde iré. ¿Por qué? Para que Él pueda levantar al pobre del polvo, para que Él pueda levantarnos del polvo. ¿Y no te recuerda esto a Efesios capítulo 2, donde dice que Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Ese es el Evangelio. Nos encontrábamos en el polvo de la muerte. Éramos pobres, estábamos en bancarrota, no teníamos nada que ofrecer a un Dios santo, excepto nuestra pecaminosidad. Y Él tomó nuestros pecados, nuestro polvo, nuestra muerte, nuestra humanidad, nuestra estupidez, nuestra maldad. Él tomó todo sobre sí mismo y fue puesto en el polvo de la muerte para que pudiéramos ser exaltadas y llevadas a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Y el versículo 7 continúa diciendo, al necesitado saca del muladar. O como dice otra traducción, al necesitado enaltece desde la basura. Jesús fue al muladar, donde fue crucificado. Ese es el lugar donde eres abandonada, cuando eres echada afuera. Y no hay nada de valor allí, nada que valga la pena. Es el basurero de la humanidad. Y Jesús fue allí. Y Él se convirtió en toda nuestra basura. Él tomó toda nuestra basura sobre sí mismo. Y el Padre le dio la espalda a su Hijo, porque Dios no puede ver, no puede observar la maldad. ¿Por qué? Para que Jesús pudiera darnos a nosotras su justicia. ¡Qué maravilloso, qué glorioso intercambio! Él saca al necesitado de la basura. Y Él no solo nos salva, Él nos exalta para sentarlos con los príncipes de su pueblo, dice el versículo 8. ¿Quién más está sentado allí? Dios está sentado allí. Jesús está sentado allí. Y Él nos da un lugar en el cielo para sentarnos con Él a la diestra del Padre, para ser exaltadas con Él un día y ahora por fe ser resucitadas allí con Él. Y por cierto, puedes ver un pasaje similar a este en 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 1, donde está Ana. Ana había sido una mujer estéril y había llorado, clamado a Dios pidiéndole hijos. Y Dios finalmente la bendice con un hijo, con Samuel.
Y en esa oración de gratitud a Dios, ella dice, mi corazón se regocija en el Señor se exalta. Cuando tú has sido levantada del polvo, cuando se ha quitado tu culpa, cuando has sido pobre y necesitada y Dios te ha resucitado y te ha dado vida, no puedes evitar decir, aleluya, alabad siervos del Señor. Ana dice en esa porción de la Escritura, me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti. Y vimos esto en el Salmo 113, cuando hace la pregunta el salmista, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Y Ana dice en el versículo 7 de 1 de Samuel capítulo 2, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Dios es un Dios de todo poder, y Él usa su poder divino para rescatar, para redimir, para levantar a los marginados, aquellos que son mendigos, aquellos que son pobres y necesitados, aquellos que no son nadie, aquellos que son invisibles y nadie se preocupa por ellos ni les presta atención. Aquellas niñas que han sido víctimas de la trata sexual que están entre nosotras. Aquellas que han sido maltratadas o heridas por su propio pecado o por el pecado de otros. Aquellas que han sido rechazadas, marginadas. Este es el evangelio que tenemos que ofrecer para aquellos que son pobres y necesitados. Y es el mismo evangelio para aquellos que son miserables, indigentes y que están en bancarrota. Él descendió, Él condescendió y Él se humilló desde su lugar santo y exaltado para elevarnos a nosotras, para resucitarnos, para darnos un lugar con Él en el cielo. Él nos ha levantado y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ¿cómo podemos los cristianos estar deprimidos? Dime eso, respóndeme eso. ¿Cómo podemos estar por cualquier tiempo sobrecargadas, deprimidas y desalentadas? Claro, yo sé que hay momentos y situaciones difíciles. Hay personas que sufren muchísimo físicamente. Hay mujeres que tienen y viven matrimonios desgarradores. Hay madres, abuelas, que se van a dormir entre lágrimas cada día debido a un hijo pródigo o una hija, o lloran por una nieta. Y eso lo entiendo perfectamente. Porque no estamos en el cielo todavía. Este es un mundo caído, un mundo corrompido. Este no es el paraíso. Pero aún en el aquí y ahora tenemos la esperanza del que todavía no hemos llegado donde vamos. Nuestra esperanza, que es nuestra fe, la fe en Cristo. Hemos sido resucitadas, sentadas con Cristo y sabemos a dónde nos dirigimos. Sabemos que lo mejor está aún por llegar. Y eso es motivo de alabanza, eso es motivo de adoración. Así que levanta tus ojos, pon tus ojos en Cristo y exclama, aleluya, alabad al Señor. ¡Qué gran Salvador! Bueno, y vemos en el versículo 9 del Salmo 113, donde continúa hablando de este tema, que Él hace habitar en casa a la estéril, gozosa de ser madre de hijos. ¡Aleluya! Y hablamos del caso de Ana, que deseaba un hijo, y Dios finalmente respondió sus oraciones. En su tiempo, Dios, Él le dio a Ana no solo un hijo, sino que también le dio a la nación de Israel una voz, un profeta, un hombre que hablaría por Dios y que los guiaría a Dios. No era solo Ana quien necesitaba un hijo. Israel necesitaba ese hijo, ese niño. Y en el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a ese niño. Lo mismo le ocurrió a Sara. Ella era estéril, no tenía hijos, pero Dios dijo, el Mesías prometido va a venir a través de tu linaje. Y Abraham dijo, pero Señor, no puedo concebir, estamos viejos ya, no podemos tener hijos. Y Dios le dijo, eso no es problema para mí. Tú tienes 100 años, ella tiene 90 y tantos, ya pasaron la edad de concebir, sus cuerpos están cercanos a la muerte.
no hay problema. Formaré vida donde no hay vida. Él hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. ¡Aleluya! Raquel dijo, dame hijos o me muero. Y escuchen, amigas, ustedes pueden tener o no hijos biológicos, pero Dios quiere que cada mujer tenga hijos espirituales y que estén gozosas con esa responsabilidad. Él es un Dios en gran manera exaltado, pero Él es también un Dios personal y Él se preocupa por los necesitados. Ya hemos visto eso anteriormente, pero no solo a nivel general, no solo de manera colectiva, grupal. Él se preocupa de manera individual por los individuos, por la mujer estéril. ¿Quién es ella? Quizás es Ana, quizás es Sara, o tal vez es Raquel. Quizás eres tú. Quizás no sea esterilidad física o quizás sí. Tal vez está hablando de otro tipo de esterilidad, pero Él se preocupa por ti. Y en esa cultura, en la cultura judía del Antiguo Testamento, la esterilidad, el no poder tener hijos, se consideraba como una maldición, era un reproche. Y aquí vemos a Dios derramando su gracia redentora sobre los menos favorecidos, sobre los más despreciados. Y esa gracia que Él derrama sobre la vida de mujeres estériles, Él la derrama sobre nuestras vidas, una a la vez, de mujer a mujer. Él cambia nuestras vidas. Él gira nuestro destino por su gracia. Así la mujer estéril que era excluida ahora tiene un lugar al que pertenecer. Ella estaba sola, pero ahora tiene un hogar, tiene una familia. Ella era estéril, pero ahora es fructífera. Estaba triste, pero ahora está gozosa. No tenía razón para vivir, pero ahora ya tiene un motivo, ella tiene hijos. Y ese es el poder transformador de Dios. Charles Spurgeon habló sobre esto en uno de sus mensajes, sobre este Dios quien convierte en belleza las cenizas, quien cambia el llanto en alegría y quien transforma la muerte en vida, quien exalta al humilde, quien convierte la pobreza en riqueza y quien exalta a los deshonrados. Ese es el poder transformador de Dios. Así que estos salmos del Jalel celebraban la liberación del pueblo en Egipto. Esta mujer estéril era un retrato de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto y dio frutos en la tierra prometida. Así que puedes ver que tenemos un Dios que redime de las circunstancias desalentadoras a su pueblo, que interviene en sus vidas, que restaura, que rescata, que redime nuestras pérdidas, que levanta personas del basurero. Y todo porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, fue sacrificado por nosotros y resucitado de la muerte. Entonces, cuando leas esa estrofa, espero que recuerdes que Dios te conoce y que Él se preocupa por ti. Él conoce tus necesidades, Él conoce tu pobreza, Él conoce tu aflicción. Él sabe cómo has estado oprimida y desanimada. Él sabe cómo has sido rechazada. Y Él sabe cuando has perdido la esperanza. Él sabe qué partes de tu vida están estériles. Y Él se preocupa. Él descendió en la persona de Cristo. Él se inclinó, se humilló. Y es capaz de suplir tus necesidades, de levantarte y de darte un futuro, una esperanza y un hogar. Él puede cambiar la esterilidad por fertilidad. Él puede cambiar la desesperación por gozo. Y Él ha prometido levantar al pobre del polvo y sacar al necesitado de la basura, del muladar, y hacer que la mujer estéril sea fructífera y que esté gozosa. Entonces, desde tu corazón, clama al Señor y dile: oh Señor, yo soy esa persona pobre. Estoy necesitada, soy esta persona oprimida, soy esta mujer estéril, te necesito. Y gracias por haberte humillado para suplir mi necesidad, por satisfacerla contigo mismo. Y recuerda que mientras Dios está realizando una obra transformadora en nuestras vidas ahora,
Hay un sentido más profundo en el que Él está redimiendo, interviniendo y transformándonos para que podamos ser elevadas y llevadas a sentarnos con Él. Ahora, este salmo termina como empezó, con una palabra: aleluya. Alabad, siervos del Señor. Estas palabras son como las cubiertas de un libro. Y quiero terminar esta serie leyendo para ustedes lo que mi amigo Charles Spurgeon dijo sobre esto. Alabad, siervos del Señor. La música concluye en su nota principal. El salmo es un círculo que termina justo donde empezó, alabando al Señor desde su primera sílaba hasta la última. Que el salmo de nuestras vidas tenga el mismo carácter y nunca experimente un receso o concluya. Que nuestras vidas sean un círculo sin fin que ha bendecido al Señor, cuyas misericordias nunca cesan. Alabemos al Señor en nuestra juventud y mientras tengamos fuerzas y cuando nos vayamos inclinando ante los años que se acumulan, alabemos aún al Señor, quien no desecha a sus siervos ancianos. No solo alabemos a Dios, sino exhortemos a otras a que lo hagan. Y si nos encontramos con algunas de las necesitadas que han sido enriquecidas o con las estériles que ahora dan frutos, unámonos a ellas y ensalcemos el nombre de aquel cuyas misericordias son eternas. Y habiendo sido nosotras mismas levantadas de nuestra miseria y esterilidad, no olvidemos nunca nuestra condición pasada, ni la gracia que nos ha visitado, sino que por los siglos de los siglos alabemos al Señor. Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso recordatorio de lo que es el Evangelio hemos tenido el día de hoy. Has estado escuchando a Nancy DeMoss Wolgemuth en la conclusión de la serie titulada Aleluya, una celebración de alabanza. Esta serie de enseñanzas ha terminado, pero sin lugar a dudas tú puedes continuar alabando a Dios. Y si quieres volver a escuchar esta serie o leer la transcripción de los episodios, visítanos en nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Ahí también puedes compartir estas enseñanzas fácilmente y ayudarnos a llevar libertad, plenitud y abundancia en Cristo a muchas más mujeres alrededor del mundo. No podríamos estar más felices con lo que Dios ha estado haciendo en estos días a través de los diferentes alcances de Aviva Nuestros Corazones. Hemos visto vidas transformadas, mujeres experimentando libertad, plenitud y abundancia en Cristo en múltiples países alrededor del mundo, mientras enviamos este mensaje a través de diferentes medios día tras día. Si este ministerio te ha bendecido y si ha sido de aliento en tu caminar con el Señor, si te ha animado y fortalecido, ¿considerarías unirte al grupo de personas que donan para el ministerio, de modo que podamos continuar avanzando en lo que Dios está haciendo? Tus oraciones y apoyo financiero hacen la diferencia en la vida de muchas mujeres. ¿Alguna vez has sentido que estás estancada en tu caminar con Dios? Quizá sabías que necesitabas cambiar de alguna manera, pero no podías. Bueno, la respuesta no es esfuérzate más. En nuestro próximo episodio, el pastor y autor Brian Hedges nos acompaña para hablar sobre la transformación espiritual y cómo ésta se produce. No te lo pierdas aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Escudriñando la Escritura, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.